Buenos días, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio del profeta Daniel y vamos a tratar de amplificar un poco lo que hemos venido mencionando sobre la profecía de las 70 semanas. Vayan a Daniel capítulo 9 y vamos a tratar de recordar lo que hemos enseñado hace 8 días sobre esta importante profecía. Daniel 9, verso 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, el día de hoy solo vamos a tratar de recapitular un poco de lo que ya hemos mencionado sobre esta profecía, pero muy en especial vamos a estudiar a la luz del nuevo pacto cómo el propósito o los propósitos de esta profecía se cumplen en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, que hemos dicho que la médula espinal de esta profecía, el sujeto principal de todo esto que estamos examinando, es nada más y nada menos que nuestro Mesías, nuestro Cristo. Es decir, esta profecía es altamente cristocéntrica. Si ustedes recuerdan un poco, en el verso 25, se nos anuncia la llegada del Mesías príncipe. Se nos da un lapso de tiempo que ya hemos comentado de manera general, pero se nos dice que después de cierto tiempo, desde que se dio la salida y la orden para restaurar y edificar Jerusalén, va a transcurrir una serie de años hasta que llegue el Mesías príncipe. Lo dice así el profeta Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y después da un lapso de tiempo, lo cual ya hemos mencionado se cumple estrictamente cuando el Hijo de Dios es ungido por Dios mismo a través del Espíritu Santo en el bautismo de Juan en el Jordán. En ese día se cumple lo que dice el texto, aparece el Mesías príncipe. El verso 26 nos habla de otra cosa. Nuestro Mesías va a morir. El texto nos dice, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. El Mesías va a morir. Y nos enseña, mas no por sí. Eso nos indicaría entonces que el Mesías va a ser asesinado. Eso se cumple obviamente años después de su bautismo, cuando el Hijo de Dios es colgado en la cruz y asesinado por los romanos y por el clero de los judíos. Y una cosa más que nos enseña esta profecía en el verso 27 es que nuestro Mesías confirmaría un pacto con muchos. El texto nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto estrictamente se cumple cuando nuestro Mesías
establece el nuevo pacto en la Pascua con sus discípulos y en términos simbólicos les dice que el pan y el vino son un emblema de su expiación, de su sacrificio en la cruz. Pero ese pacto que él establece con muchos en la cena, lo confirma tiempo después, cuando él es crucificado en la cruz y se confirma lo que él había establecido con sus discípulos. Ahora bien, esto ya lo hemos hablado hace 8 días. Ya hemos dicho que el sujeto principal de esta profecía es Jesús, pero el objeto o sobre quien recaen todas estas cosas que se mencionan es sobre el pueblo judío, específicamente sobre la ciudad santa Jerusalén. Así lo enseña el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Según el verso 25, la santa ciudad sería edificada en tiempos angustiosos. El verso 26 nos dice que la santa ciudad sería otra vez devastada por el pueblo de un príncipe que habría de venir. Y el verso 27 nos vuelve a recalcar lo que el verso 26 nos dice. El verso 27 nos dice que vendría el desolador y colocaría la abominación de la que nos habló posteriormente nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 15. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo esta profecía cumple con sus propósitos. Si ustedes notan en el verso 24, ahí se nos dan una serie de propósitos que se deben cumplir cuando esta profecía llegue a su plenitud o a su cumplimiento. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Dice, para terminar la prevaricación, número 1. Número 2, y poner fin al pecado. Número 3, y expiar la iniquidad. Estos 3 primeros aspectos realmente son sinónimos. Están aludiendo al pecado, a la iniquidad, a la transgresión. Estamos hablando de la maldad en sí, aquello que Dios aborrece, el pecado que nos separaba de Dios, ese problema que los hombres tienen desde que Adán pecó en el huerto, llegará a su fin o tendrá solución cuando se cumplan las 70 semanas. Después nos dice, el verso 24, para traer la justicia perdurable, esa justicia que todos los hombres anhelan, llega a su cumplimiento cuando las 70 semanas llegan a su plenitud. También se nos habla de sellar la visión y la profecía, lo cual es un indicativo de la profecía y la visión que tuvieron un progreso durante todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, también llegará a su fin cuando se cumplan las 70 semanas. Después de eso ya no habrá más visiones, ya no habrá más revelación directa a los hombres como lo fue, y por eso es importante tener en cuenta esto. Y por último se nos dice que también se va a ungir al santo de los santos. Ustedes notarán, hermanos, que estas cosas son importantísimas y cuando uno piensa que esta profecía aún no se ha cumplido o que hay un fragmento que todavía tiene que cumplirse en un futuro, siendo más directos y más específicos, cuando algunos sistemas escatológicos creen que la semana 70 aún no se ha cumplido, están distorsionando y desbaratando todo lo que enseña la profecía. Aparte, están mutilando cronológicamente una secuencia de eventos que ya ocurrió. Notemos que en el verso 27 el Mesías confirma el pacto con muchos. Y al confirmar ese pacto con muchos, que ya dijimos fue en la crucifixión, algo ocurre, hermanos. El verso 27 nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y esto tiene mucha relación con los propósitos que acabamos de leer en el verso 24. Cuando Cristo muere en la cruz, confirma el pacto con muchos, inmediatamente ante el trono de Dios, los sacrificios y la ofrenda llegan a su fin.
Aunque en el templo de Jerusalén los judíos van a seguir sacrificando en la tarde y en la mañana su Pascua cada año, eso va a durar únicamente algunos años hasta el año 70 después de Cristo, pero desde que Cristo murió y se rasgó el velo el día de su crucifixión, desde ese momento los sacrificios y la ofrenda llegaron a su fin ante el trono de Dios. Y entonces vamos a darnos cuenta de que la carta a los hebreos, sobre todo, está preocupada por enseñarnos que todo esto tiene su plenitud en la persona y en la obra del Hijo de Dios. Ahora bien, los primeros propósitos en el verso 24 son tres que están íntimamente relacionados. Terminar la prevaricación, lo cual significa terminar con la transgresión. Teníamos una ley que quebrantábamos constantemente y este problema que nos separaba de Dios llegará a su fin. Después dice poner fin al pecado. Y también se nos habla de expiar la iniquidad. Nunca antes la iniquidad había sido expiada. Recordemos que los animalitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento antes de la llegada del Mesías no tenían el poder para expiar la iniquidad. Solamente eran una sombra y un símbolo de lo que habría de venir. Pero esta profecía nos indica que la iniquidad será expiada. Vamos a recordar estos tres: terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aunque son términos distintos, están aludiendo a un mismo asunto: poner fin al pecado, expiar la iniquidad, es decir, terminar con la transgresión. Vamos al Nuevo Testamento entonces y veamos cómo esto se cumple precisamente con la llegada de nuestro Mesías. Vayan a Hebreos. Y bueno, Hebreos es un documento dirigido a una comunidad judeocristiana que muy probablemente se estaba desviando de Jesús. Por eso en algún momento el autor de los Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero es muy probable que estos judíos que se habían convertido al cristianismo estén declinando en su fe porque están siendo arrastrados otra vez por los ritos, por las fiestas y por los preceptos de la ley de Moisés. Una de las cosas que ellos han olvidado es que el Mesías ya confirmó un nuevo pacto, y sin darse cuenta ellos están regresando a un pacto viejo que ya ha caducado. Ahora bien, en el capítulo 9, verso 1, el autor a los Hebreos nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es complicado, requerimos mucho tiempo para explicar cada aspecto, y por eso el autor dice: no hay tiempo de explicarlo todo a detalle. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El verso 9 es muy importante porque nos dice que esos sacrificios no podían hacer perfectos a las personas que habían cometido la infracción. Su conciencia no quedaba limpia. Aunque ellos practicaran este culto, no se llegaba a expiar la iniquidad, no se le ponía fin a su pecado y no se terminaba con su transgresión. Verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hablando ya del nuevo pacto. Pero estando ya presente Cristo, aquí estamos hablando del Mesías, del tema medular de la profecía, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y hablando ya del Mesías, hermanos, notemos cómo Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, como sumo sacerdote y como el chivo expiatorio, y con su sacrificio obtuvo eterna redención para todos nosotros. Verso 13 explica, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que está diciendo es, Cristo es el que tiene el poder eficaz para limpiar sus conciencias. Verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, ¿se acuerdan de poner fin a las transgresiones? Que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay pacto, es decir, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Y el verso 17, hermanos, sería de lo más relevante y de lo más importante, porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Qué nos dice Daniel capítulo 9, verso 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De qué manera Cristo confirmó el pacto con muchos? Pues el verso 17 nos dice claramente que lo hizo a través de su muerte, porque el pacto o el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Noten el capítulo 10, hermanos, versículo 1. Hebreos 10, verso 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, estos ritos que emanan de la ley no tienen el poder ni el potencial para poder santificarnos o hacernos perfectos. De otra manera cesarían de ofrecerse, ¿no? Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, es decir, en cada sacrificio, lejos de santificarte, se te está recordando que eres un pecador imperfecto y estos sacrificios solo nos están apuntando a lo perfecto que ha de venir, a Cristo. Porque la sangre de los toros, verso 4, y de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esta es una referencia al Salmo 40, versos 6 y verso 8, pero de la versión de la Septuaginta. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado
no te agradaron, hablando de Dios. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es la voz de Cristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrece según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, es decir, en la voluntad de Cristo, que se ofreció para venir y morir, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La pregunta, mis amados hermanos, es, cuando Cristo confirmó el pacto con muchos en la cruz, ¿le puso fin a la transgresión? ¿Le puso fin al pecado? ¿Y pudo expiar la iniquidad una vez y para siempre? Porque si decimos que las 70 semanas no han llegado a su fin, estamos ignorando al personaje más importante y la obra más importante de toda la Biblia, la confirmación del nuevo pacto a través del Hijo de Dios, quien se entregó en la cruz para ponerle fin a estas tres cosas que estamos mencionando: la transgresión, el pecado y la iniquidad. Verso 16 de Hebreos 10, verso 16. Este es el pacto, según Jeremías 31, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y qué más? Y transgresiones. ¿Tiene una conexión directa esto con el pacto de Cristo, sí o no? Definitivamente sí. Y el profeta Jeremías, previendo lo que habría de venir, nos dice que cuando llegase a cumplirse este nuevo pacto, Dios le pondría fin al pecado, a la transgresión, y nunca más se acordaría de ellos. Verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, mis hermanos, podemos darnos cuenta a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del nuevo pacto en la obra de Cristo, que lo que dice Daniel capítulo 9, verso 24, se cumple. Se le ha puesto fin al pecado, a la transgresión, y se ha expiado la iniquidad. Y por no citar muchos textos, recordemos lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esto estamos resumiendo, con esta frase, todo lo que Hebreos capítulo 8, 9 y 10 nos están enseñando. Que en Cristo Jesús el pecado ha llegado a su fin. Regresando a Daniel, capítulo 9, después de que se nos habla de estos tres aspectos, Daniel 9:24, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, inmediatamente se nos dice que también se traerá la justicia perdurable. Es decir, llegará la justicia que nunca llegará a su fin, una justicia eterna. Y hermanos, tenemos aquí dos opciones a interpretar. O el texto nos habla de una justicia terrenal y humana, o el texto nos habla de una justicia espiritual ante el trono de Dios que nunca tendrá fin. Bueno, antes de examinar esto a la luz del Nuevo Testamento, déjenme
mostrarles un texto en Isaías, por favor. Hablando del Mesías, Isaías, capítulo 42. Y es que no podemos salirnos de Jesús, hermanos, porque toda la Biblia tiene como médula espinal a Cristo. Y es por eso que esta profecía no es la excepción. Cristo debe ser el centro de esta profecía también. Isaías 42. ¿Recuerdan que uno de los propósitos es traer la justicia perdurable? Pues aquí Isaías 42 nos dice algo sobre el Mesías. Verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Les hace memoria algún pasaje del Nuevo Testamento esta frase? ¿Recuerdan cuando el Señor habla desde los cielos en el bautismo y dice, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento? En ese momento se está cumpliendo Isaías 42. Vean lo que dice después. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Recuerdan que en ese día del bautismo, después de que el Padre dijo eso, el Espíritu cayó sobre él y lo ungió? ¿Qué dice al final del verso 1? Él traerá justicia a las naciones. Pero otra vez, hermanos, el texto es una realidad. El Mesías trajo justicia a las naciones, pero otra vez, ¿es una justicia social, una justicia humana o es una justicia desde la perspectiva de Dios? Porque cuando el Mesías llega, precisamente, ¿qué le dice a los judíos? No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Evidentemente no es una justicia social. Evidentemente no es la justicia que este mundo esperaba. Verso 2. El Mesías no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Es decir, no será un hombre dictador, no será un hombre autoritario como lo fueron los dictadores perversos de la humanidad. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No tengo tiempo de explicar todo esto, pero es una referencia a su misericordia, es una referencia a su mansedumbre. Y dice al final, por medio de la verdad, ¿traerá qué? Vean que sí va a traer la justicia, pero la justicia que nos promete la ley y los profetas va a llegar por medio de la verdad. Estamos enfatizando entonces que es una justicia de carácter espiritual, una justicia que obtenemos por medio de la verdad, que es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Dice el verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. La pregunta es, ¿Cristo estableció justicia, sí o no, según este verso? Según este verso, sí. Nos dice el verso que no se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra. Pero Cristo ya murió y resucitó, de manera que ya estableció esa justicia en la tierra. Pero otra vez, mis hermanos, no interprete la justicia de Cristo como la justicia humana, la justicia social. Vamos al Nuevo Testamento ahora y veamos qué nos dice el nuevo pacto sobre Cristo y cómo éste trajo justicia. Vayan a Romanos, por favor. Capítulo 1, verso 16 al 17. Ahí empieza el tema de la justicia, una justicia de la cual nos apropiamos todos aquellos que llegamos a Cristo. Romanos 1, verso 16 y 17. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamita o poder de Dios para salvación, no a todos, sino a todo aquel que cree. Al judío primeramente, ya que a él se le predicó primero, y también al griego o al gentil. Porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, en este mensaje, la justicia ¿de quién? De Dios. Se revela por fe y para fe
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es una justicia social, es una justicia espiritual. Es la justicia de Cristo que Él ganó con su obediencia al Padre. No se cansó ni desmayó hasta que ganó esa justicia y nos la ofrece a todos nosotros por medio de la fe, la cual nos es imputada en el momento de nuestra fe. Vean otro texto conmigo. Romanos 3, versículo 21 al versículo 26. Noten la grandeza de este texto, hermanos. Pero ahora, cuando Pablo aquí dice pero ahora, se está refiriendo a un tiempo, hermanos, en el cual se ha establecido y confirmado ya el nuevo pacto. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, lo que leímos en Isaías 42, lo que leímos en Daniel capítulo 9, una justicia que nos fue testificada desde antaño. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, no para todos, sino para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vean cómo ahora, aparte de la ley, aparte del antiguo pacto, se ha manifestado la justicia de Dios, pero por medio de la fe en Jesucristo. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Otra vez la muerte está de por medio, hermanos, su sacrificio, por medio de la fe en su sangre o en su sacrificio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. De manera que sería mucha necedad, sería muy terco decir que Cristo no trajo ya la justicia perdurable. Regresando a Daniel, capítulo 9, seguimos, hermanos, con los propósitos que deben cumplirse cuando esta profecía llegue a su plenitud, la cual enfatizamos ya se cumplió en Cristo. Daniel 9, verso 24 nos dice, cuando esta profecía se cumpla, se pondrá fin a la prevaricación, al pecado, a la iniquidad, se traerá la justicia perdurable, y el verso 24 nos dice, se va a sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa eso? Que, mis hermanos, hubo un periodo de tiempo durante el cual se estuvo revelando el mensaje de Dios a los hombres con la mira de llegar a la salvación, a la redención, a la plenitud de todas las cosas. Una de las primeras menciones sería Génesis 3:15, donde se nos dice que llegaría la simiente de la mujer, y los hombres durante muchos años esperaron a ese personaje, la semilla de la mujer. Probablemente algunos pensaron que Abel sería ese redentor, pero no fue así porque Caín lo asesinó. Tal vez algunos otros pensaron que Noé sería el redentor, ya que algunos dijeron, este nos aliviará de la maldición que Dios trajo al mundo. Pero no fue así porque Noé trajo un diluvio. Después, la profecía y la visión seguían progresando. Se le dijo al profeta Abraham, a este patriarca, que de su semilla serían benditas todas las naciones. Algunos llegaron a pensar que esto no se iba a cumplir, porque no tenía hijos. Le nace un bastardo llamado Ismael, y esto imposibilita más las cosas, pero Dios no puede quebrantar sus juramentos, y nace Isaac. Es probable que la gente llegó a pensar que Isaac sería el redentor. Y así consecutivamente, hermanos, se levantaron personajes a través de la visión y la profecía que Dios les daba. Algunos llegaron a pensar que sería Judá, otros llegaron a pensar que sería David, otros llegaron a pensar que sería Salomón. Pero llegará el momento en el cual todo esto se cumple, hermanos, y la visión y la profecía llegan a su fin. Y si estamos conscientes de que Cristo ya vino,
y de que Cristo es la máxima revelación de Dios, en quien la visión y la profecía tienen su cumplimiento y toda su plenitud, entonces esto es armonioso con lo que enseña Daniel capítulo 9. Vean conmigo Hebreos capítulo 1. Y creo que este es el texto más importante porque está llamando toda la atención a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuántas veces Dios habló a la humanidad? El texto dice, muchas veces. ¿De qué manera o de qué formas Dios se comunicó con la humanidad? De muchas maneras. Por ejemplo, habló audiblemente con algunos hombres, como con Adán y Eva. Habló a través de sueños, como con el profeta Daniel, José el soñador. Habló a través de visiones, como en la zarza. Habló a través de sus profetas, sin una escritura como nosotros la tenemos. El punto es que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero vean lo que dice el verso 1 al final. ¿Cuándo? En otro tiempo. Eso, en el contexto de la carta a los Hebreos, en otro tiempo, es en referencia a lo que se llama el antiguo pacto, o el sistema que existió antes de la llegada del Mesías. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, no ahorita, eso significa que Dios ya no habla de muchas maneras. Verso 1 dice al final, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en este tiempo del nuevo pacto, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿En quién tenemos, hermanos, la plenitud de la revelación de Dios? En Cristo Jesús. Después de Cristo Jesús, hermanos, lo único que tenemos es la réplica de sus enseñanzas en la enseñanza de los apóstoles. De hecho, Apocalipsis, hermanos, ¿cómo inicia diciendo? ¿Revelación de quién? De Jesucristo. No es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo. En Cristo hemos llegado a la plenitud y por eso la visión y la profecía se han sellado ya. De manera que si una persona piensa que las 70 semanas aún no se han cumplido y que la semana 70 está todavía por ahí volando o divagando, está dando pie para decir que aún la visión y la profecía siguen en progreso. Y eso ya sería dañar el testimonio de todo el relato bíblico. Eso sería entonces que podemos ver como infalible la revelación de un profeta, un apóstol, un maestro, un pastor, lo cual es contrario a todo lo que el Señor nos ha enseñado. Que de hecho, cuando Cristo se va y les dice a sus apóstoles que vendrá un paracletos, un ayudador, alguien que estará a su lado para guiarles, les dice lo siguiente. Vean conmigo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Noten lo que dice, hermanos, porque esto fue lo que recibieron los apóstoles. Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué dice después? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo alguna vez he retado a algunas personas a que me digan qué cosas enseñaron los apóstoles que el Señor Jesús no hubiera ya enseñado previamente. Y mis hermanos, aunque parezca increíble, los apóstoles solamente amplificaron en su momento cosas que el Señor Jesús ya había enseñado. El Espíritu Santo estaba con ellos no solamente para hablarles de cosas que no sabían o cosas que el Señor no les enseñó, sino para recordarles todo lo que el Señor ya les había enseñado. Por eso la mujer samaritana es muy cuerda en lo que le dijo al Señor. Cuando venga el Mesías, Él nos declarará
¿Qué cosas? Todas las cosas, hermanos. Así que en Cristo la visión y la profecía llegaron a su fin. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se moldea a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones necias de las cuales nacen contiendas. Cristo es el fundamento de nuestra revelación. Seguimos adelante, hermanos, con el último aspecto. Sellar la visión y la profecía creo ha quedado claro, pero Daniel capítulo 9, versículo 24 nos dice algo al final. Se nos dice que también cuando esta profecía llegue a su fin, se debió ungir al santo de los santos. Y es que la traducción es correcta, el santo de los santos. No es en referencia al lugar santísimo, como algunas posturas sugieren. El santo de los santos en algún momento sí llegó a significar el lugar santísimo, pero eso ya llegó a utilizarse tiempos posteriores al documento de Daniel. En el contexto inmediato de este documento, el santo de los santos es en referencia al Mesías príncipe. Recordarán que cuando Cristo está en su ministerio, algunos demonios le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios, Santo del Altísimo? Y esa es la referencia, hermanos, a la que queremos llegar. Jesús es el Santo de los santos. Y como Cristo, como Mesías, evidentemente Él tuvo que haber sido ungido en algún momento. ¿Pero cuándo? Vamos a Mateo. Mateo, por favor. Capítulo 3. Y aquí estamos en el momento en el cual el Santo de los santos es ungido. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se reconocía el oficio de un rey, profeta o sacerdote, previo a eso tenía que ungirse al personaje con aceite, desde la coronilla de la cabeza, escurriendo por todo su cuerpo. Un ejemplo de ello sería el sacerdote Aarón, al cual ungió Moisés, y de allá en adelante lo reconocen como el sumo sacerdote del pueblo. Otro ejemplo de ello sería el rey David. Otro ejemplo de ello serían algunos profetas, como lo dice Isaías. Pero Cristo, siendo rey, siendo profeta y siendo el sumo sacerdote, no es ungido con aceite como los hombres del Antiguo Testamento, sino con el mismo Espíritu de Dios. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí se cumple lo que dice el texto: se ungió al Santo de los santos. Podemos ir a otro texto más para rescatar esto. Hebreos 1, versículo 8, hablando de la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. El autor a los Hebreos, en el versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente: ¿qué dice Dios acerca de su Hijo? El verso 8 nos dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Le está diciendo: tú eres divino, tu trono, oh Dios, tú eres eterno por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, tú eres el rey. Verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, tú eres justo, por lo cual te ungió Dios. ¿A quién ungió Dios? A Cristo, al Señor. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, mas
que a tus compañeros. Y para terminar con esta sesión, vamos a Daniel capítulo 9. Vamos a leer por última vez el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando esto se cumpla, se le pondrá fin a la prevaricación, se le pondrá fin al pecado, se va a expiar la iniquidad, se traerá la justicia perdurable, se va a sellar la visión y la profecía, y se va a ungir al santo de los santos. Ya nos hemos dado cuenta que a la luz del nuevo pacto en Cristo, todas estas cosas se han cumplido. Por último, ¿qué hay de la santa ciudad? ¿Qué hay de ese pueblo en el verso 24, al cual se le conoce como el pueblo de Dios, el pueblo judío? ¿Qué hay de ese pueblo, hermanos? Bueno, sabemos por el verso 25 que en tiempos angustiosos esta ciudad y este pueblo fueron edificados en tiempos del rey Artajerjes, comandado por Nehemías y por Esdras. El pueblo se edificó, la ciudad llegó a restaurarse, pero después de la muerte del Mesías, por el verso 26, algo ocurrió, hermanos. Se nos dice que el pueblo de un príncipe que habría de venir destruyó la ciudad y el santuario, y el fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Posteriormente, en el verso 27 se nos dice que después de que el Mesías confirme el pacto con muchos, vendrá una abominación acarreada por el desolador. Bueno, ¿qué ocurre con esta ciudad, hermanos? En el año 70 después de Cristo, esto ya está fuera de las 70 semanas. Noten que en el verso 27 dice después. Noten que en el verso 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. En el año 70 después de Cristo, el pueblo judío se quiere sublevar en contra del imperio de los romanos. El pueblo de los judíos entonces provoca una guerrilla con la finalidad de zafarse del gobierno de los romanos. El emperador Nerón entonces en el año 66 manda a su ejército comandado por Vespasiano, quien entonces era el general principal de este ejército. Los judíos hacen una gran resistencia y durante muchos años los judíos van a prevalecer y van a ganar varios de estos asaltos. En el año 68, el emperador Nerón muere y entonces el general que estaba en curso, Vespasiano, toma el trono del emperador. Y entonces él ya no puede seguir en la guerra como general. Él entonces envía a su hijo Tito, quien en ese momento sería el príncipe del pueblo romano, del cual se nos habla en el verso 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Este príncipe, este hombre llamado Tito, hijo del emperador Vespasiano, es quien está comandando el ejército de los romanos. Se abre una grieta en el muro de la ciudad. La ciudad es devastada, es destruida por completo, y en algún punto el templo sagrado, el santuario, es quemado. El santuario se va a quemar a tal grado de que las rocas van a tener el oro del templo incrustado entre ellas, y los romanos van a mandar a quitar piedra por piedra para extraer así el oro que se había derretido entre las rocas. Con esto se cumplen las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Con el oro que se extrae del templo se construye el famoso Coliseo romano, que a la fecha existe como una ruina del Imperio romano, y entonces los judíos experimentan la diáspora, es decir, son esparcidos por todas partes del mundo y experimentan la mayor humillación de toda su era. Son un pueblo pecador, un pueblo idólatra, un pueblo sin Dios. No son pueblo de Dios ya. Es más, nunca lo fueron. Siempre hubo un remanente escogido por gracia durante toda la historia de la redención, al cual se le llamaba el pueblo de Dios. Obviamente, entre ellos había ese remanente. Pero ahora, por haber rechazado al Mesías, han perdido su templo, su ciudad, y esto no va a acabar.
Esto va a durar hasta que llegue el fin, hasta que el Hijo de Dios venga por segunda vez y exalte a sus redimidos. Sin embargo, tanto judíos como gentiles que acudan a Cristo conforman el reino de sacerdotes del cual se nos habla en el Nuevo Testamento. Esto no es nuevo, hermanos, porque en el Antiguo Testamento tanto judíos como gentiles también conformaban el reino de sacerdotes. Sin embargo, hay que mencionar que en el Antiguo Testamento había poquitos gentiles, Rab la ramera, Naamán el sirio, entre otros personajes que formaron parte del pueblo de Dios, quienes acudieron en fe a Dios. La mayoría en el Antiguo Testamento eran judíos y la minoría eran gentiles. Digamos que esto se va a invertir en el Nuevo Testamento. La mayoría ahora somos gentiles y la minoría son judíos. Pero todos aquellos que estén en Cristo son parte del pueblo de Dios y de las promesas que se nos hacen en todo el relato bíblico. Espero que con esto quede muy claro el asunto de las 70 semanas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.